aspecto micológico, pero vamos a comenzar con hongos ambientales el día de hoy. Y en cuanto a la morfología, ¿no? ¿Qué forma presentan estos hongos? Ya habíamos visto en teoría que los hongos pueden ser filamentosos como oleodriformes, ¿cierto? Siendo la estructura básica de un hongo filamentoso la hifa, y el conjunto de hifas, ¿cómo se denomina? Me han filmado, me han grabado una foto, tiene la clase del año pasado, el conjunto de hifas se denomina micelio. Entonces, lo que crece sobre el alimento que han traído hoy día ustedes, ¿no? Lo que se observa es el micelio, ¿no? El micelio. Y el micelio entonces es un conjunto, un enmarañado de hifas, ¿no? Que van a dar esa apariencia. ¿Qué tipo de aspecto puede presentar? Puede ser el alimento que han traído, ¿qué aspecto tiene el micelio del alimento que han traído? Ese es el color, ¿no? Puede ser algodonoso, velloso, aterciopelado, granular, ¿no? Polvoriento. Ese es el aspecto. Y también tiene color. Varía en algunos casos de blanco, grisáceo, negro, verde, verde oscuro, verde claro. Entonces, cuando describamos un micelio hay que tener en cuenta el aspecto y el color que presenta. ¿Ya? Cuando se les pregunte características del micelio que se está observando, ustedes tienen que mencionar esos dos aspectos, ¿ya? El aspecto y el color. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo se puede hacer ese estudio de hongos ambientales. ¿Cómo saber que ese hongo que creció en el alimento de ustedes si corresponde a uno de los tres géneros principales que hemos mencionado? ¿Cuáles son esos tres géneros principales? El Penicillium, el Aspergillus y el Rhizopus. Entonces le pedimos esos tres géneros de especies o géneros de hongos ambientales, ¿correcto? ¿Qué deben saber a la hora que dibujan? Conocer las características estructurales. ¿Cómo es el Penicillium? Esto es una hifa principal, ¿no es cierto? Y esta hifa está talicada. De esta hifa principal nace una hifa diferenciada, la cual se denomina conidióforo. Este conidióforo se divide y en algunos casos se puede volver a subdividir como una ramita, una principal en dos y de cada una otras dos. Entonces, la estructura que le antecede al Sterigma fialide es esta tenemos las conillas, una cadenita de conillas, es lo que nosotros vamos a observar. Pero si hubiera una segunda división, la anterior se va a denominar médula. Entonces, es como si yo tuviera el conidióforo acá, y este se divide en dos, y cada uno en dos, y termina en cadena de conillas. Cuando las esporas están expuestas, se denomina conillas, cuando están expuestas. Luego, ¿cómo es el Aspergillus? En Aspergillus tenemos una hifa talicada, una hifa diferenciada que se denomina conidióforo, pero termina en una vesícula, ¿no? Esta vesícula. Alrededor de la vesícula ustedes van a ver unas estructuras como si fuera un sol radiante alrededor de toda la vesícula, y esta termina en cadena de conillas. Entonces, cadena de conillas, y el anterior, ¿cómo se denomina? Sterigma, o también pueden encontrarlo como fialide. En una de las láminas, un poco ya antiguita que tenemos acá, ha perdido mucho el color, se vislumbra la vesícula, ¿no? Y en algunos casos la vesícula se ve como si fuera el fondo, porque estas cadenas de conillas son como cabellitos, ¿no? Entonces un poco tupidos, que no deja ver bien la vesícula, porque esto es un esquema, ¿no es cierto? Pero esto es así. Entonces aquí está la vesícula, y la vesícula a veces, por digamos, un poquito más claro, pues se puede observar. Entonces, en algunos casos, esto se denomina cabeza aspergilar. Es como una persona que tiene el pelo bien crespito, ¿no? Entonces, todo eso se ve así, como que se salen las cadenas de conillas. Pero se trasluce esta vesícula. Luego tenemos el Rhizopus. El Rhizopus también tenemos una hifa principal, y de un punto vértice salen hifas diferenciadas. Y hacia abajo, como si fuera una raíz. Por lo tanto, esa estructura recibe el nombre de rizoide. De este punto vértice pueden salir una, dos, tres, y estas hifas diferenciadas cambian el nombre a esporangióforo. Este esporangióforo se puede insertar en esta estructura
que se denomina columela, se inserta en una bolsita, en un saquito, y ese saco se denomina esporangio, una bolsa. Dentro se van a encontrar las esporas. En este caso son endoesporas. En las otras son esporas expuestas que reciben el nombre de colilla. Acá, al estar dentro de este esporangio, en el caso del Rhizopus, se llama esporangiospora. Dependiendo la observación que tenemos, se ve bien delimitada la pelotita, bien, con un borde bien delimitado. En algunas observaciones ustedes van a ver como si que la pelotita estuviera chancada y se han salido ya las esporangiosporas, ¿no? Porque una cosa es un dibujo y otra cosa es verlo, pero se puede diferenciar estas estructuras. ¿Bien? Ahora, como les había mencionado, nosotros podemos ver a los hongos según sus características microscópicas, que vendrían a ser estas estructuras, como macroscópicas. Por lo tanto, estos hongos ambientales también describen un micelio. Por ejemplo, para el caso del Rhizopus, el micelio es algodonoso, que de blanco a grisáceo, en algunos casos hasta oscuro. En otros casos van a ver que describe un micelio verde, aterciopelado, verde olivo. Entonces, eso va a depender mucho del tipo de hongo. Vamos a hacer hoy día un microcultivo. ¿En qué consiste ese microcultivo? Del alimento que ustedes han traído el día de hoy, ¿no es cierto?, que debe haber crecido un moho, vamos a hacer tanto su observación microscópica como el microcultivo. Si comenzamos con la observación microscópica, vamos a utilizar la técnica de impronta, ¿sí? ¿Y en qué consiste la técnica de impronta? Nosotros vamos a utilizar cinta adhesiva o cinta scotch, ¿no? Vamos a utilizar el colorante azul del lactofenol. Necesitamos una lámina portaobjeto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? En la lámina portaobjeto colocaremos una gotita de azul del lactofenol, 1 o 2 gotas. Vamos a cortar un pedazo, un segmento de la cinta scotch y lo vamos a presionar sobre el micelio en estudio. Entonces, si ustedes recuerdan que yo les he dicho en teoría que tenemos un micelio aéreo y un micelio vegetativo. En el micelio aéreo, que está hacia arriba, están las estructuras reproductoras. Y el vegetativo se encargaba de la nutrición, ¿no? Porque estaba en contacto con el sustrato que vendría a ser en algunos casos el alimento. Entonces, nosotros vamos a presionar, vamos a levantar, vamos a estar llevando algunas estructuras y lo vamos a colocar sobre la gotita del azul del lactofenol, estirando despacito, como si fuera un cubre, evitando que se pongan muchas gotas. Entonces, despacio nomás, estiramos y llevaremos a la microscopía en 40x, sí, es mucho, pero que con 10x y 40x ya va a ser suficiente para observar. ¿Y qué vamos a buscar? Alguna de esas estructuras que esperemos que nos salgan, o si lo veremos de repente hijas, ¿no? De acuerdo a lo que preparemos. Con esas ideas que preparen 2, porque de repente no nos sale muy bien, mejor preparar dos improntas para poder observar. En cuanto al microcultivo, para el caso del microcultivo, en cada mesa ustedes tienen empaquetado en papel craft una placa Petri. Dentro de la placa Petri tienen una lámina portaobjeto, un cubreobjeto y un pedacito de algodón. Entonces, además, por cada mesa hay una placa de agar seguro, limpia, sin sembrar. Vamos a proceder a cortar un rectángulo aproximadamente 2 por 3 centímetros. Vamos a levantar ese pedacito y lo vamos a colocar sobre la lámina portaobjeto. Lo voy a dibujar mejor de nuevo. Entonces, he cortado el pedacito de agar seguro y lo voy a poner sobre la lámina portaobjeto, ¿cierto? Corto, lo pongo. Luego, se les pidió una hoja de bisturí. Entonces, con esa hoja de bisturí van a raspar de esta zona de estudio, donde han hecho su impronta para hacer la coloración. Entonces, esto de acá, sacamos un poquito y hacemos unos piquetes en las esquinas, tratando de inocular el hongo en el pedacito de agar seguro, en las esquinitas. Luego de ello, ponemos el cubre.
Y una vez que está preparado mi lámina, ¿no?, con el microcultivo, regresa a esta placa Petri que la va a contener. Y este pedacito de algodón que estaba acá lo vamos a humedecer para proporcionarle la humedad que necesita el hongo. ¿Cuáles serían las condiciones de cultivo? Temperatura, ambiente, ¿no es cierto?, porque es un hongo ambiental. Tiempo, 24 o 48 horas. No es cierto. Hablamos de una semana, 10 días, 14 días para poder visualizar. Un alimento en la casa no se nos llena de hongo al día siguiente, ¿no es cierto? Por la humedad del Lima, de repente a los 5 días ya estamos visualizando algún crecimiento sobre el hongo. A la semana probablemente ya esté cubierto. Entonces tenemos esto, se tapa, lo empaquetamos y se lleva a incubación. ¿Qué es lo que observaremos la próxima semana? El crecimiento acá, ¿no?, alrededor de esto, y veremos al microscopio. Tenemos entonces, ese es el microcultivo. ¿Qué tenemos para observar como lámina ya montada? Tenemos lámina de Rhizopus, que es para acá. Tenemos en un tubo de ensayo en plano inclinado de la garza buró el micelio del Rhizopus. Luego, tenemos una lámina de Aspergillus para que puedan reconocer sus estructuras. Y luego observaremos el impronta que les va a salir a ustedes. Bien. Antes de hacer tanto la impronta como el microcultivo, acuérdense que tienen que dibujar el alimento y describir el micelio. Entonces, lo que les he dicho, ¿no?, si es algodonoso, si es tierroso, si es aterciopelado, de color. Y nos podemos ayudar con el estéreo. El estereoscopio nos permite ver muy bonitas las características que tienen estos hongos ambientales. Terminado eso, vamos a ver la otra morfología que presentan los hongos, que es la forma levaduriforme, ¿cierto? Habíamos mencionado que son unicelulares, ¿no?, y si nosotros queremos hacer este diagnóstico micológico de estas levaduras, como siempre vamos a partir de una muestra. La muestra de elección, nosotros habíamos mencionado que en cavidad bucal hay una manifestación muy característica que podría encontrarse en pacientes inmunocomprometidos, que es la candidiasis, ¿no es cierto? Ahora, les hemos dicho que Cándida, con la especie Candida albicans, puede estar formando parte de la flora, ¿no?, normal en cavidad bucal, sobre todo sobre mucosas, sobre saliva, pero eso no significa que esté desarrollando candidiasis, ¿no? Cuando se altera, hay un desequilibrio, hablamos de una disbiosis, y también algo que esté comprometiendo a la persona, puede desaprovecharse y manifestarse. Entonces, ¿cómo se veía una candidiasis pseudomembranosa en la cavidad bucal? Blanco. ¿Cómo se observa? Una formación blanquecina, media cremosa. ¿Recuerdan las imágenes? Sobre toda la lengua, en la zona orofaringia, algo que ustedes van a ver bastante. Podemos hablar de una candidiasis subprotésica, como les había mencionado. Entonces, supongamos, si nosotros les decimos, muestra, a ver, si tuviera que hacer el diagnóstico, ¿no?, el aislamiento y diagnóstico de esta candidiasis, de qué muestra partiría, qué medio de cultivo utilizaría. Entonces ustedes tienen que recordar que una de estas manifestaciones en cavidad bucal es esa formación blanquecina, media cremosa. Entonces puedo tomar una muestra, ya sea de la misma saliva, de la lesión o de la mucosa, donde observe esa formación media cremosa, blanquecina. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer un gramo directo. Entonces tengo la muestra, hago un gramo. Al gram lo ponen como gram positivo. Ustedes van a darse cuenta que son células medias ovaladas a poliédricas de 5 a 8 micras y se tiñen como gram positivas. Luego, para el cultivo, ¿cómo puedo cultivar este género, esta levadura, esta cándida? Voy a utilizar en un primer momento el agar saburó. Este agar saburó, condiciones, la temperatura sería temperatura corporal, ¿no es cierto? 37 grados centígrados de 24 a 48 horas. Si yo veo mi placa, voy a ver en el agar saburó las colonias circulares, ¿no?,
de borde convexa, de borde entero, de color crema. Entonces, esto yo voy a observar en un cultivo. Ahora, si me crecen ahí, yo no podría asegurar que se trata de Candida albicans, porque hay varias especies tropicales, glabrata, cruce, guillermondi, hay varias especies que podrían estar presentes también en cavidad bucal. Entonces, ¿cómo hago la diferenciación? Una de las pruebas para diferenciar, para identificar especie, es la formación del tubo germinativo o tubo germinal. Esta de acá. ¿Por qué? Porque sabemos que Candida albicans, dentro de sus factores de virulencia que le suman a su patogenicidad, es la capacidad de adherirse. Y estas adhesinas que van a ser capaces, van a verse favorecidas porque forman unas pseudohifas, ¿no? Que no son hifas verdaderas y por lo tanto le favorece esa colonización, esa adherencia. ¿Cómo haríamos entonces esta prueba? Vamos a utilizar suero sanguíneo, ya sea de humano o de conejo. Vamos a suspender unas colonias en este tubo germinal, en este suero, perdón. Lo llevamos a incubar, ¿no? De 30 a 37 por 3 a 4 horas, es el tiempo que nos pide. ¿Qué debe pasar en ese tiempo? En ese momento, Candida albicans comienza a formar un pequeño apéndice, que es el tubo germinal o tubo germinativo. Entonces, se monta la lámina en fresco, ahí mismo. Toman del tubito de suero, un par de alícuotas, lo ponen en la lámina por defecto, le ponen el cubre, así en directo nomás, y lo vemos al microscopio. Y al microscopio se ve algo así, la levadura y los pequeños apéndices que ya se están formando, como si fueran unos espejitos, ¿no? Así con el espejo y su manguito. Entonces, este tubo germinal va a dar lugar luego a esa pseudohifa. Se va a elongar, ¿no? Y va a formar esa pseudohifa. Entonces, también ustedes van a poder observar. Entonces, primero se hace esto, luego se monta y ustedes observan. Otra manera de identificar, habíamos mencionado en teoría, es que tenemos medios cromogénicos que ayudan mucho. Y uno de ellos es el Crom Agar Candida, que es esta, sería la otra prueba, para poder identificar a Candida albicans. ¿Qué habíamos mencionado? Supongamos, me crece acá, yo hago un repique en el Crom Agar Candida, y si me sale colonias verdes, se trata de Candida albicans. Si fuesen azules, Candida tropicalis. Y si fuesen medias rosadas, Candida crucea. ¿Bien? Entonces, es un medio cromogénico que se usa para la identificación, ¿no? Dentro de las pruebas que podría yo utilizar en el laboratorio para poder identificar a las especies. Y habíamos mencionado también en teoría, como estas levaduras tienen la capacidad de fermentar carbohidratos, otra de las pruebas esa era basada en su fermentación. Y se les enfrenta pues a varios carbohidratos y de acuerdo a su respuesta se puede identificar la especie. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a tener hoy día? Tenemos lámina de Candida albicans, ¿no? Para que ustedes observen. Tenemos una placa de agar saburó con las colonias de Cándida que van a poder ustedes identificar. Entonces, esa sería la primera parte y ya la próxima semana estaríamos leyendo, ¿no?, el microcultivo, identificaremos algunas estructuras, a ver si corresponde a uno de esos hongos y haremos lo que son la parte de hongos de micosis subcutánea y de micosis sistémica. Bien. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, entonces pasamos a la mesa para que nos alcance el tiempo para hacer lo que estamos, ¿no?, indicando. ¿No? Pasamos, por favor.